Hola, soy Oscar Cermeño, Market Development de Tritón Digital de Miami. Tenemos muchas cosas para cubrir en los próximos minutos, donde les trataré de contar una breve historia de la monetización del podcast. Tritón es una empresa de tecnología enfocada en audio digital, todo lo que tiene que ver con entrega de contenido, medición y monetización, sea de emisoras en vivo, contenido on demand o podcast. Así que saltemos directamente al asunto. De acuerdo a la evolución del podcasting como medio, del lado técnico, a lo mejor nos encontramos exactamente en la mitad del camino, por varias razones, relacionadas sea con la tecnología y la industria. Ya ahora para los empresarios, lo que eran antes considerados aficionados independientes, ahora se han transformado en big business. Radios y otros grandes medios ahora también están involucrados en el podcasting. De un lado, tenemos la media tradicional, todo lo que existía antes del Internet. Del otro, la media digital, todo lo que vemos en línea. A causa de los primeros, es la razón por la cual el podcast es vendido por downloads y tenemos métricas limitadas. Y debido al segundo grupo, es que existen determinadas expectativas que muchas veces no son posibles por el momento. Todos entramos a esta industria pensando que nos van a tirar plata de todos los lados, pero todos sabemos que no es fácil. También, al no poder medir el engagement o segmentar a niveles posibles en otros medios, las expectativas entre lo que esperan los marketers y podcasters son diferentes. Dicho eso, con toda la discusión que existe en estos momentos sobre los datos de privacidad, cookie sync, device IDs, ¿será que todo el medio digital no se transformará en algo similar al podcasting? No quiero dar la impresión de que no hay dinero en este medio. Viendo algunas cifras, observamos que año tras año los ingresos de podcast han seguido creciendo, superando las expectativas. Dicho eso, con tanta prensa que el podcasting recibe, uno creería que hay mucho más dinero. Mucho se ha dicho que en un futuro habrá una migración del oyente de radio a podcasting y el contenido on demand. Y algunos círculos han tagueado el podcast como el radio killer. Con los cambios en tecnología y opciones disponibles a los consumidores, sin duda cambios van a ocurrir. Formas de consumo van a cambiar. Pero cuando vemos el tamaño de los dos mercados, observamos que hay espacio para todos. Ahora, regresando a la narrativa de la media tradicional versus digital, donde el radio ha entrado en podcasting, se entiende que es algo esencial para una estrategia de crecimiento a largo plazo. Datos más recientes, y lógicamente acelerados por la pandemia, observamos una baja en los ingresos por parte de radio, un poco más rápido que lo esperado, y de una manera de diversificar su futuro es entrando en podcasting. Podemos ver que se espera que las inversiones seguirán creciendo en este medio. Siendo podcasting una extensión natural para el radio, algunos puristas se preocupan de que la calidad de anuncios de radio va a invadir los podcasts. Históricamente, los bake-in o anuncios horneados en los archivos de audios han sido los más usados. Pero además existe lo que pueden ser inseridos dinámicamente, los preproducidos y otros. Existe también la discusión de qué es mejor, bake-in o dinámicamente inseridos. Con la tecnología que existe, se puede llegar a resultados similares usando cualquiera de los dos métodos. Un desafío que existe con los anuncios leídos en vivo es que el número de downloads por episodio para llamar la atención de los patrocinadores sigue cambiando, sigue subiendo. Y una vez más, con la tecnología existente, y si se hace bien, los leídos en vivo pueden ser horneados o inseridos dinámicamente. Difícil de saber cuál método fue usado. Por eso la discusión entre bake-in versus inserido dinámicamente en realidad ya no debería de ser una discusión. De las diferentes formas de publicidad de podcast, las campañas todavía favorecen el formato de respuesta directa. Y para eso se necesita escala. Una manera de crear escala es de juntar diferentes programas bajo una red. Varias empresas ya hacen eso en diferentes países, incluyendo España. Y para alcanzar escala en publicidad,
es donde programática entra a jugar. Pero existe el temor de los spots de radio, de anuncios con menor calidad y si serán efectivos con los oyentes. Creo que todos deberían de relajarse, ya que pueden existir anuncios de calidad con escala. Y con todas estas discusiones, uno hasta se olvida de las nuevas y cool tecnologías, ya que no es todo sobre los anunciantes. Tenemos la personalización de acuerdo a ubicación, tiempos, horarios, contenidos, mejor rotación de creativos para la misma campaña. Además, hemos empezado a ver un aumento en la penetración de altavoces inteligentes en diferentes países y en algunos ya se permiten acciones de compras. Y no olvidarse del formato sin publicidad, donde se cobra una cuota para tener acceso exclusivo, recibir bonos y todo lo demás. Muchos dirán que los números para el audio digital en España son pequeños, comparados a los otros formatos al ver esa tabla, pero notan que el audio digital es uno de los pocos que sigue creciendo. ¿Dónde quieren ir con los podcasts? ¿Dónde queremos estar? Tenemos que adoptar las nuevas tecnologías, tenemos que probar con la parte programática. No hay límites en lo que puede hacer. La pregunta es, ¿dónde queremos estar? Con todo esto, muchísimas gracias por su atención. Parte de lo que dice supongo que saldrá hoy, parte de lo que han dicho aquí en este vídeo saldrá hoy en esta mesa. Bueno, me es un placer estar aquí acompañada de Marcus Hurst, Fran Izuzquiza y Anna Farré. Ellos, el título de la mesa es Produint Podcast o seguir produciendo podcast y son 3 proyectos diferentes, 3 experiencias diferentes y yo creo que lo mejor es que se presente cada uno de ellos y después iniciamos el debate entre vosotros 3, por supuesto. Si quieres empezar, Marcus. Vale, a mí me habían contado que cada uno hacía una presentación en 5 minutos, pero Sí, exacto. si la hago en un momento, vale, Sí, genial. este es tu tiempo. Venga, muy bien. Hola. Hay historias que parece que se infiltran en tu vida justo en el momento que más los necesitas. Y esta historia apareció en un momento de especial desánimo durante el confinamiento duro de 2020. El año es 2015 y Oliver Sacks acaba de ser informado que le quedan unos meses de vida. Y unas semanas después, su marido entra en su despacho para decirle las buenas noches y cuando se encuentra ya casi en su dormitorio, escucha: ¿sabes por qué leo las revistas científicas Nature y Science todas las semanas? Sorpresa. Siempre leo algo que me sorprende. Oliver Sacks, autor de más de 30 libros, una eminencia en el estudio de la condición humana, sigue teniendo hambre por aprender. Parece que nos está diciendo que nunca es tarde para expandir tus horizontes, o más bien aprovecha todo el tiempo que tienes en esta vida para expandirlos. Pero hay otra frase también que me llamó la atención en la misma época. En política, el tiempo dominante es una legislatura. En moda es una temporada. En las empresas es un trimestre. En Internet son minutos y en la bolsa milésimas de segundo. Estamos dominados por el presentismo. Y tras varios años haciendo periodismo digital, entre muchas otras cosas, yo y mi equipo sentíamos una frustración. Tu labor no es informar, es cazar clics, subirte a la ola del momento, dar bola a lo efímero. Tu trabajo dura lo que el algoritmo decida que tiene importancia antes de desaparecer en la irrelevancia. Y finalmente, encontramos también esta nueva ola de podcast. Es algo que pongo un poco entre comillas porque ni el podcast es nuevo ni tampoco es jauja, pero cada vez hay más personas dispuestas a escuchar buen storytelling en el audio. Y en esa curiosidad radical, en el no al presentismo, en la nueva ola de podcast, es donde situamos y nace El Extraordinario. ¿Qué es? Es un sello de podcast. Y nos inspiramos en otros podcasts, pero también en editoriales como Blackie Books o como Libros del Cao, porque son editoriales pequeñas, independientes, pero que a la vez tienen impacto.
pueden llegar a vender cientos de miles de copias de un libro, el libro Fariñas ha sido una serie de Netflix, y encima tienen este halo, digamos, de cuando entras en una librería y ves un libro de esa editorial, a veces no sabes qué decidir, como cuando estás intentando decidir qué ver en Netflix, y cuando ves algo de ellos, confías en ellos, te fías, dices, bueno, a lo mejor no es lo que normalmente compraría, pero me fío de su criterio. Así que eso es un poco lo que estamos buscando. Hacemos, en cierto modo, documentales para ciegos, que es una definición que me gusta de nuestro socio David Cantoya. Son historias para ser escuchadas, historias que entran en el subconsciente, historias que te dejan con la boca abierta, esperamos, y, lógicamente, historias que todavía no existen y están por inventar. En esta primera fase, salimos el 15 de febrero de 2021, decidimos intentar ir como por el menos es más. En lugar de intentar abarcar un montón de temas, hacer pocos, cuidarlos muchos y poco a poco ir expandiéndonos. Y quizá el primer programa que sacamos se llama La fucking condición humana y trata temas peregrinos, el olfato, el pan, desde una perspectiva macrohistórica, ¿no? Entonces voy a dar simplemente un ejemplo de uno de los temas para explicaros cómo abordamos. Y una historia es la historia del eco. Parece, bueno, vale, pues muy bien. Pues es muy interesante porque los arqueólogos teorizan que en las cuevas el eco fue lo que les permitió a los cazadores recolectores hace 10.000 años creer en Dios, creer en un ser superior, porque al escuchar voces fue un poco lo que les llevó a pensar, oye, ¿y si hay algo más que simplemente nosotros en esta existencia? Y esa historia, además de otras que enlazamos en el capítulo, lo enlazamos con la historia del slow and reverb, que es una moda, digamos, de los últimos años en YouTube, donde chavales, casi todos menores de 20, cogen canciones famosas, las pasan por un filtro de reverberación y las suben a YouTube con loops de manga y lo comparten, y muchos, cuando ves en los comentarios, lo usan como para relajarse, ¿no? Es decir, es una experiencia similar, no lo están usando para tener una experiencia con Dios, pero sí una experiencia quizá celestial, ¿no? Entonces, en esa intersección entre temas, en conectar temas interesantes, es el tipo de historias que hacemos en la fucking. Está presentado por mí, Marcus H. Hace poco he cambiado mi nombre porque Marcus Hurst, como la presentadora, es un dolor de muelas pronunciarlo. Y está producido por Javi Álvarez. Y además hacemos una cosa que no siempre se hace, que es Javi Álvarez es uno de los autores del podcast, es el sonidista, pero no lo ponemos como al final diseñador de sonido, sino que decimos un podcast de Marcus H., Marabat y Javi Álvarez. Y Javi es productor de música, es divulgador científico y le da ese punto de concebir lo que estás escuchando como una experiencia sonora. Es decir, nosotros tenemos las ideas, el guión se lo pasamos y él lo convierte en una experiencia sonora. Y hace poco hemos cerrado una alianza con Conga Music para mejorar un poco la calidad de las músicas que usamos. Ahora mismo hay una tendencia a usar mucho Epidemic, que es normal, es muy barato, es accesible, pero también queremos intentar, ya que es una experiencia sonora, pues dar ese punto más en la escucha, ¿no? La segunda serie que sacamos es Vacunas, rápidamente. Tratamos de forma muy divulgativa cómo funcionan con un gran médico que se llama Ricardo Cubedo. Y el tercer programa que hemos sacado es Crímenes el musical este verano, que son historias del siglo XIX, de grandes crímenes, entrelazados. O sea, la primera mitad es una historia un poco ficcionada, con actores y con música de esos crímenes, con un punto, suena un poco extraño, con un punto de sentido del humor, pero claro, como es algo de hace tanto tiempo, no sé si os acordáis de Dexter, ¿no? Que usa músicas para generar un poco de ansiedad en el oyente. Y luego, la segunda parte del programa, entrevistamos a médicos forenses que analizan lo que ha pasado, lo que pasó en esa época, y te enseñan sobre el crimen y cómo ha evolucionado el crimen a lo largo de los años. Es una manera más de divulgar y de usar el medio. Y rápidamente, en datos, llevamos más de 150.000 escuchas, hemos querido ir muy poco a poco, mirando a largo plazo, sin prisa. Y en esta segunda fase vamos a sacar un podcast en noviembre que se llama La historia es ayer, con el arqueólogo Alfredo González Ruibal. Os recomiendo que sigáis su Twitter porque es un fuera de serie, es un arqueólogo del CSIC, y en el que vamos a tratar de nuevo cosas de cómo los objetos, nuestra relación los humanos con los objetos. Y estamos también trabajando en una serie de relatos eróticos para explorar la sexualidad desde el punto de vista de la escucha, ¿no? Yo creo que hay una saturación de sexo explícito y a veces se nos olvida que hay otras maneras de explorar la sexualidad, ¿no? Y rápidamente, por ir terminando, los fundadores somos Marabat y yo, que fundamos hace 12 años la revista Yorokobu,
Y hace un año, es una revista creativa, y hace un año y pico pues decidimos que queríamos un cambio de aires. Y Marina Alonso es, digamos, la persona que se dedica a convertir, a enseñarnos cómo hablar con las máquinas. Es decir, una cosa es lo que cuentas, tu gran obra de arte, pero luego tienes que saber hablar con las máquinas, saber qué quieren las máquinas. No trabajar para las máquinas, pero saber qué quiere el algoritmo, cómo funciona. Y luego os leeré, que me han pasado un WhatsApp ahora hace poco de lo que ha descubierto, de cómo funcionar mejor con Spotify. Y finalmente hemos incorporado en septiembre a Andreu Quesada, que es un diseñador de sonido, y eso nos permite ser un poco, es una palabra un poco chunga que se me ha ocurrido, pero ya se me ocurrirá una mejor, que es como una célula podcastista, que se refiere a que los 4 somos autosuficientes, trabajamos con otra gente, pero podemos entre los 4 hacer todo. Y eso está muy guay también, no tener que depender de nadie de fuera a la hora de sacar ciertas cosas, ¿no? Y ya está. Estamos ahora también haciendo muchos proyectos utilizando el audio como herramienta, y os destaco solo uno, que es, estamos haciendo una guía sonora de cirugía cardíaca para un hospital como parte de la terapia. Es decir, cuando se le dice a un paciente que le van a operar de corazón, se le entrega este audio, esto no está terminado todavía, esto va a ser el futuro, y le cuenta todo el proceso con grabaciones en la sala de operaciones. Este es Andreu grabando una operación, para un poco servir de terapia para saber lo que, porque uno de los grandes problemas no es solo el miedo a la operación, sino el miedo a lo desconocido. Y a través del sonido pensamos que puede ser una terapia, porque ¿realmente te apetece ver un vídeo de una operación, un vídeo de una UCI? No. Entonces, bueno, y ya está. Nos apoya la colección Solo, es una colección de arte en el centro de Madrid, está abierta al público, hay que perecita, os animamos a que la veáis. Y en el futuro queremos hacer shows en vivo, branded podcast, audioguías, merchandising, YouTube, yo qué sé, ya veremos lo que haremos. Y ya está, acabo con este pequeño GIF. Curiosidad, asombro, juego, echarle ganas. Muchas gracias. Tu turno, Fran. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Francisco Izuzquiza. Acabo de entender que igual debería también abreviar mi apellido, porque es más complicado que el de Marcus todavía. Y yo soy un socio fundador, uno de los 2 socios fundadores de una productora de podcast que se llama Yes We Cast. No he traído presentación, perdonadme, así que voy a ser breve para no aburriros mucho. Según estaba hablando Marcus, me estaba acordando de una charla que tuvimos en la Universidad de Salamanca en 2013, en la que yo llegué y dije, mirad, yo hago podcast porque no tengo trabajo en radio. Y así empecé yo en el mundo del podcast, ¿vale? Cerraron Punto Radio, que era donde yo trabajaba, y enfoqué el podcast en un principio como un camino para intentar volver a ese mundo. Y durante este tiempo, en el que he podido volver a la radio tradicional, después estuve en otra emisora llamada Radio 4G, me he dado cuenta de que donde quiero estar es aquí, en el mundo del podcast, hoy por hoy. En el futuro no lo sé, pero ahora quiero estar aquí precisamente por lo que decía Marcus al final de su presentación. Porque ahora mismo en radio es el lugar donde se está experimentando, se está jugando, se está innovando, se está probando y se está arriesgando. Yo también tenía una frustración en mi trabajo, y es que yo no encontraba mi sitio. Yo soy un chico que le gusta mucho Internet, que tiene 10 dioptrías, unas gafas muy gordas, y estaba todo el día delante del ordenador, además de gustarme estar delante del micrófono. Bueno, pues aquí he conectado los 2 mundos. He conectado las historias que puedo contar frente al micro con la capacidad de innovar y de jugar que tienen las plataformas de Internet y todo lo que antes hemos visto en el vídeo de Triton. Estoy súper feliz. Nosotros comenzamos Yes We Cast como una idea muy loca entre mi socio Alberto Espinosa y yo, literalmente con 4 micros que teníamos comprados de antes, una mesa de sonido que yo tenía en casa, y todo eso metido en una bolsa del Corte Inglés medio rota. O sea, esto es así, de verdad, ¿vale? Moraleja, si alguien se quiere dedicar profesionalmente al podcasting, empezad con lo que tengáis. Cualquier idea es buena, hay que trabajarla, hay que hacerla crecer. Y desde aquel momento, estoy hablando de 2016, 2017 hasta hoy, nos dedicamos no solo Alberto y yo profesionalmente a esto a jornada completa, y la verdad es que nos va bastante bien, sino que tenemos la suerte de trabajar en un montón de proyectos, con un montón de compañías, de empresas, de marcas, que están apostando por el podcast y confiando en nosotros, para sacar adelante sus proyectos. Hablando en plata, tengo más trabajo que nunca en mi vida, afortunadamente, ¿vale? Es un buen momento para dedicarse al podcast y, como bien decía Marcus, apenas hemos empezado a rascar el inicio de lo que está por venir, en todos los sentidos, creativamente, tecnológicamente y, por supuesto, también en cuanto a dinero, que seguro que alguien levanta la orejita, ¿no?, con esa parte. No sé cuánto tiempo voy a estar dedicándome al podcasting, porque yo voy cambiando mucho de ideas, pero como digo, ahora mismo me lo estoy pasando súper bien, y espero que ese es el mensaje que saquéis de aquí los asistentes en esta jornada de podcasting, de esta mesa redonda en la que estamos, en la que seguramente ahora
abordemos muchos de los problemas y de las cuestiones que nos surgen al producir estos podcasts, pero yo os animo de verdad a que, si queréis dedicaros a ello, lanzaos con todas las ganas. Bueno, pues muchas gracias, Fran. Y ahora, Ana, por favor. Sí, yo en vez de abreviar mi nombre os lo voy a alargar. Yo normalmente voy por Anna Ferrer Albertí, voy con los dos apellidos. O sea, soy Anna Ferrer Albertí y mi podcast se llama Varisit Sulfuric. Varisit Sulfuric, que es una historia, creo que los orígenes son un poco parecidos a los tuyos porque es una historia de frustración. O sea, corría el año 2013, yo acababa de licenciarme en comunicación audiovisual, allí me había enamorado de la radio y particularmente de la radioficción, que era una cosa que yo había escuchado en la radio, en plan una noche mi abuela puso una radionovela y yo no sabía lo que estaba pasando y hasta que estudié comunicación no me metí allí y descubrí que era lo que más me gustaba del mundo. ¿Por qué? Porque al ser un medio auditivo, lo que en televisión o en cine supondría millones de euros o de dólares, con el audio lo puedes hacer con una música, un efecto de sonido y un par de buenos actores, ¿no? Entonces, claro, esto me fascinó, pero ¿qué pasaba? Que salí de la uni, que había en la radio cero radioficción. El ejemplo que siempre pongo es que buscaba y encontraba adaptaciones del Quijote de Radio Nacional, que es como, bueno, es un poquito rancio, ¿no? Igualmente, si había cosas de ficción, había cosas adaptando películas, adaptando libros, no había un programa dedicado exclusivamente a eso. Yo pensaba que era imposible. También sabía que si me iba a una radio con un dossier de programa de, venga, hola, tengo 21 años, quiero hacer un programa de radioficción, me iban a mandar a la mierda inmediatamente. Y entonces conocí el mundo de los podcasts, en realidad conocí Welcome to Night Vale, que a día de hoy sigue siendo uno de mis podcasts favoritos, es un podcast americano muy raro y muy bonito. Es como de terror, es poético, es humorístico, es increíble. A mí me estalló la cabeza y dije, si ellos pueden hacer esto, yo también puedo ser una productora independiente por mi cuenta. Así que en ese momento ya no estudiaba comunicación, estudiaba doblaje y dije, ajaja, voy a ir a mis compañeros de clase, les voy a decir, a ver, ¿os importa si algún día yo me escribo un guioncito y os mando para mi casa a hacer un par de voces? Me dijeron, no solo que sí, sino que íbamos a convertirnos en un equipo a partir de ese momento. O sea, no iba a ser mi proyecto de la loca de los podcasts, sino que los 5 íbamos a ser los locos de los podcasts todos juntos. Y ahora estamos en 2021 y sigue así. O sea, el podcast empezó en 2014 y todavía estamos prácticamente los mismos. Han salido y entrado un par de personas, pero somos el mismo entorno de personas que escriben, producen, actúan, editan, todo nos lo guisamos y nos lo comemos nosotros. Y también contamos con colaboradores externos, naturalmente. Contamos con actores de doblaje muy guays que han querido... Grabamos en mi casa, ¿eh? Han venido a mi cuarto, yo que sé, Luis Posada, la voz de Johnny Depp, ha venido a mi cuarto a hacernos un sheriff, ¿vale? Y así os voy a tener que contar de qué va exactamente Varisit Sulfuric, que a veces me olvido porque no va de exactamente nada. O sea, son capítulos autoconclusivos, es un podcast mensual porque no nos dedicamos a ello, entonces un mes es lo que tardamos en producir 20 minutos de ficción, no trabajando todos los días, lógicamente, y sencillamente cada episodio os vais a encontrar una cosa distinta. Puede ser el western con Luis Posada haciendo de sheriff, puede ser una historia de piratas, una historia de ciencia ficción, cualquier cosa, y hasta el día de hoy. Muchas gracias, Ana. Bueno, veo que en realidad el inicio fue la necesidad de, yo tengo un contenido y tengo la necesidad de hacer llegar ese contenido a alguien. Pero ¿qué implica meterse en el mundo del podcast? O sea, ¿cómo fue vuestros inicios? Vosotros iniciasteis en la pandemia, ¿no has dicho, Marcus? ¿O llevabais ya un trabajo anterior, no? No exactamente en la pandemia, pero fue algo que empecé a... Empezasteis a esa inquietud valorar. de querer contar cosas, de no encontrar de estar un poco frustrado con la parte digital, con Instagram, y decir, ostras, necesito como algo nuevo, pero me encanta lo que dices, Ana, que también me recuerda lo que me decía un amigo que es dibujante de cómic, que decía, jo, lo que mola del cómic es que puedo tener helicópteros, carreras de coches, puedo tener, ¿no? Y esas posibilidades de hacer unas producciones que mola mucho, y encima también trabajé en algunas producciones de vídeo para marcas y me di cuenta que para hacer 2 minutos nos fuimos a Lanzarote, 2 minutos de vídeo, a Lanzarote con 12 personas, un agobio total, o sea, el proceso me pareció espantoso, la gente maravillosa, pero el proceso para mí no me moló nada versus este proceso de en su habitación o en un estudio pequeño poder generar estas historias trabajando con 2 o 3 personas, eso para mí me pareció emocionante, ¿no? Bueno, no sé, explicar un poco vuestros... Sí, no, porque... yo comparto lo que dice Marcus de esa pasión por la parte artesanal de la producción de podcast. Sobre todo remarco mucho, lo decía María Jesús antes esta mañana, el papel que tiene la imaginación a la hora de crear nuestro trabajo. Nuestro reto, cuando haces un vídeo de 2 minutos, es que todo se vea
y se escuche, por supuesto, también lo más bonito y llamativo posible. Aquí el reto es que la gente se imagine lo que tú estás contando, especialmente, por ejemplo, si haces una ficción sonora, ¿no? Eso es una experiencia tan espectacular cuando funciona bien, que el retorno de la audiencia, los comentarios que te llegan si has hecho un buen producto, yo creo que es lo que nos mueve a todos. Queremos contar una historia, pero también queremos crear una comunidad, tener unos amigos que sepamos que están cada semana al otro lado y crear una relación duradera con ellos. Ese es el objetivo del podcast. Luego ya hablabas de esa frustración, de ese impulso inicial, ¿no? De crear un podcast. Cada vez hay más gente, por supuesto, que viene aquí buscando dinero. Y a mí me preguntan mucho, ¿no? ¿Yo cómo gano dinero con un podcast? Y mi respuesta es siempre la misma. Mira, ponte en la cola, están todos ellos esperando, ¿vale? Porque se nos olvida eso, porque se nos olvida muchas veces a qué hemos venido. Yo he venido a eso, yo he venido a pasármelo bien, a disfrutar con lo que hago y a crear comunidades de amigos. Si eso funciona, el gran porcentaje de nuestro trabajo está hecho. Vale, yo voy a decir una cosa que espero que ningún oyente fiel me esté escuchando. Valoro muchísimo tener una audiencia, tener gente que nos manda sus comentarios, sus correos, sus alabanzas. Yo, si no hubiera ningún oyente de Varisit Sulfuric, seguiría haciendo Varisit Sulfuric, porque mi objetivo es mejorar en todas las tareas que tengo en el podcast, mejorar como guionista, mejorar como locutora, como editora de audio. A mí lo que me parece más gratificante es escuchar el resultado final, partir de cero a un producto completo. Si solo se lo escucha mi madre, me parece fantástico igualmente. Para mí, aquí está la cosa. Una pregunta. La imagen del podcaster, bueno, la que me viene a mí, es que un poco lo haces todo, ¿no? No sé si en esa evolución, porque ya lleváis un tiempo, habéis sido capaces, bueno, los que tenéis productora, Ana no lo sé, pero un poco de diversificar o no. En el fondo, continuáis con ese espíritu del podcaster y, por tanto, no solo controlando, sino haciendo. En nuestro caso concreto, claro, nosotros cuando comenzamos con la idea de Yes We Cast en 2016, lo definimos, para no definirlo, como una empresa de servicios de podcasting. No sabíamos muy bien lo que íbamos a hacer al cabo de un tiempo. Han pasado 5 años, 5 años en este mundillo es una eternidad. Ahora somos una productora de podcast, si lo queremos llamar así, y nos hemos enfrentado a esa decisión, a esa pregunta que tú dices, María, y hemos llegado, en nuestro caso, a la siguiente conclusión. No queremos crecer más allá de lo que mi socio y yo seamos capaces de abarcar. Creo que una de las cosas más difíciles a la hora de crear un proyecto en general y desde luego en podcasting también es saber renunciar, saber hasta dónde llegas, hasta dónde no, de qué te quieres y te puedes ocupar y qué prefieres, o delegar o no hacer. Hoy durante la jornada van a salir muchísimas cosas relacionadas con el mundo del podcast, desde la creación, se ha hablado de la edición, se ha hablado de comercialización, María Jesús ha planteado 10.000 temas. Yo quiero ser locutor, mi socio quiere ser editor, hasta ahí llegamos. ¿Podríamos ocuparnos de 27 temas más? Sí, pero que lo hagan los que saben de verdad, ¿vale? Entonces, yo supongo que en el caso del extraordinario la idea es diferente, pero creo que todas son igual de válidas y se pueden llevar bien. Y remarco lo que he dicho, creo que hay que saber renunciar a lo que no puedes llegar, porque si no, puedes caer con todo el equipo. Sí, es muy importante porque yo también, mi anterior experiencia, acabamos siendo 25 en la empresa que tenía y acabé dejando de contar historias, entonces eso también hay que tener cuidado. Si realmente lo que quieres, yo muchas veces en las charlas de creatividad, diseñadores, de gente que más admiro y que más me mola, son los que han, por ejemplo, hay uno que se llama Stefan Sackmeister, que me mola no tanto por su trabajo, que es interesante, sino por su filosofía de vida, que es top en su campo, pero son 7. Y ha dicho, porque él quiere seguir siendo diseñador, no quiere ser... Entonces, si pierdes ese contacto, pues mal, porque a no ser que tú te interese solo ganar dinero, bueno, en ese caso es guay, pero yo creo que los 3 aquí no es el único interés que tenemos. Y luego a la hora pero de... nos gusta comer, ¿eh? Nos gusta comer. Claro. Ostras, ahora os contaremos que se puede, o sea, no es eso, no vengo a decir aquí que no se puede comer, pero... y luego, a la hora de buscar gente, yo creo, ahora mismo lo vemos un poco como buscar guías, entonces lo definimos un poco, imaginaros un océano que es un tema, la arqueología, ¿no? Entonces yo a lo mejor he leído unos libros y sé que hay unas islas ahí, pero no sé qué hay en el centro de esa isla, porque saber lo que hay en ese centro requeriría 20 años de estudio. Entonces busco a alguien que me ayude a llegar ahí. En el caso del programa de arqueología, a González Ruibal. En el caso de la historia de vacunas, buscamos un médico que se llama Ricardo Cubedo, que es el que juntos, ellos tienen el conocimiento y nosotros la capacidad de generar historias y de coger sus frases y convertirlas en una historia, y en esos trabajos yo creo que mola porque es como una productora, un sello que va buscando distintos músicos. Yo soy un productor y busco un músico para producir un disco de bossa nova, otro de R&B, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, yo no sé, vamos agotando el tiempo. Podemos abrir el debate para el público. Si tenéis preguntas a hacer, y si no, pues continuamos. ¿No tenéis preguntas a hacer? Vale. Antes, en la mesa anterior, había salido lo de el pez grande se come al pequeño, ¿no? ¿Creéis que entonces, digamos que aquellos que se inician en el mundo del podcast y que vosotros habéis desarrollado una serie, no sé si todos podéis vivir del podcast? Ana, me parece. No, no, pero yo voy a decir cuál es mi planteamiento, cuál siempre ha sido mi planteamiento con Barisit Sulfuric, que no tiene por qué no cambiar en un futuro. Pero para mí la metáfora más clara que os puedo dar es que yo soy ilustradora también, ¿vale? Entonces yo como ilustradora soy freelancer. Me hacen encargos, me piden, ¿me puedes hacer un póster para tal? ¿Me puedes hacer unos diseños de personaje para cual? Vale, fantástico. Mientras tanto, yo tengo mi blog de ilustración donde dibujo mis vampiros y mis cosas, que son lo que me da a mí la gana de dibujar, ¿vale? Entonces, para mí, Barisit Sulfuric es eso, es como mi blog de ilustración. Son los capítulos raros que no nos va a comprar ninguna radio y que no nos ha pedido nadie ni nos ha mandado nadie que hagamos. Que a partir de Barisit salgan otros proyectos que sí sean remunerados o que sean colaboraciones interesantes para saltar a otras cosas. Eso es súper bienvenidísimo, pero para mí la base Barisit Sulfuric no es lo que me tiene que dar de comer porque no lo ha sido nunca como idea. Yo sí vivo del podcasting. Antes he dicho, no es por presumir, ¿vale?, lo de que es el mejor momento de mi carrera y tal. Lo digo porque he comenzado contando que en 2013 yo estaba buscando curro. Y lo digo como un ejemplo de que creo que este sector está lleno de oportunidades a futuro. Hay maneras de vivir del podcasting y hay muchas maneras diferentes de vivir del podcasting. Por ejemplo, antes Marcus ha hablado de los diferentes perfiles de su empresa y ahí tenéis varios roles ya, ¿no? Desde el guionista, diseñador de ilustraciones también, ¿por qué no? Diseñador sonoro. Yo aquí en la etiqueta tengo podcaster, tú antes hablabas del hombre orquesta, que al final esto cada vez va a ser menos habitual. Sí que es verdad que tienes que saber tocar un poco todos los palos si quieres manejar bien el medio, pero va a ser cada vez más difícil. Un locutor de radio no se dedica también, bueno, a veces sí que lleva la mesa de sonido, pero no hace el marketing, no hace las redes sociales, no hace 27 cosas como sí que nos pasa en el mundo del podcast, ¿no? Eso va a cambiar. Yo, por ejemplo, presento un podcast que no es de mi productora, no es de Yes We Cast, pero es un podcast con bastante audiencia, que es La Escóbula de la Brújula. La Escóbula de la Brújula como podcast no nos da para vivir de él directamente, porque somos muchos también, somos mucha gente, pero es una de las vías de ingresos en las cuales yo voy sumando y al final tengo un sueldo a final de mes. Esa es mi vía. Hay otras muchas vías. Cada vez hay más casos diferentes que podéis buscar en redes sociales y que van saliendo de gente que vive del podcast de diferentes maneras, porque tienen un podcast de pago, porque ganan publicidad, porque tienen merchandising. Hay 1000 vías. La clave está en encontrarla de cada uno. Sí, yo estoy de acuerdo. Se puede vivir del podcast, pero empiezo con un poco de cautela. España no es Estados Unidos, o sea que es lo primero. Por ejemplo, los datos que hemos visto ahí son datos de Estados Unidos, sí, el cojo mercado, pero España no lo es. No significa que no hay oportunidades, pero tenemos que tener cuidado. Vemos la noticia de Spotify. Spotify ha pagado $70 millones a Joe Rogan. Genial, esto es jauja. Pues no. Spotify todavía en España va con mucha cautela, compra pocas cosas, está sobre todo en Latinoamérica. Entonces, ir un poco con calma a verlo. Pero eso no significa que no haya oportunidades. Una de las cosas que puedes hacer, lógicamente, tienes el mismo problema que en YouTube, es decir, si tú subes un vídeo a YouTube no te convierte automáticamente en el Rubius. Pero yo sí recomiendo que te especialices, es decir, busca una cosa con los medios que tienes. Si eres 2 o 3 personas, intenta que sea la hostia y a partir de ahí construyendo y viendo si puedes evitar coger proyectos para marcas, vale, guay, pero también es algo que intento cambiar la percepción de la gente. A veces es nuestra responsabilidad convencer al cliente que haga algo interesante, ¿vale? O sea, que puedes usar su dinero para hacer algo que mole. Y usa su dinero para aprender encima. O sea, parece fácil, no lo es, pero se puede hacer. De hecho, hemos cerrado con una marca para el año que viene hacer una serie de ficción. Y va a ser una serie de ficción. Simplemente está ambientada en el lugar que esa marca quiere que esté y a partir de ahí, y no hemos inventado nada, esto se lleva haciendo muchos años. O sea que a partir de ahí, a partir de tener tu propio programa, ya puedes hacer cosas. Pero mejor tener tu propio sello, porque además cuando te sientas con un cliente, si tienes tu propio programa, con una audiencia, te van a mirar de otra forma. Si eres simplemente una productora, o sea, en tu casa dicen, joder, es que tenéis escobuleros, pues seguramente la persona de marketing lo ha escuchado. Pero si no tienes nada, vas a ser un mero proveedor y te van a bajar a precio y van a decir, bueno, ¿cuánto me haces 10 episodios por no sé qué? Y eso empezamos mal, porque eso es
ahí no vas a sacar realmente valor a largo plazo. Oye, has dicho una cosa muy interesante que yo creo que merece la pena remarcar cuando se meten las marcas en este mundillo, que está el riesgo del yoísmo. Esto se lo critico mucho yo a las marcas cuando quieren empezar un podcast. La tendencia habitual es seguir el formato estándar, no seguir la moda. Entonces, lo primero que te piden es un podcast de entrevistas de 20, 30 minutos en los que se hable de no sé qué de la marca. Y muchas veces empieza hablando el director general con el director de marketing. Primer episodio, primera entrevista. Spoiler, no le interesa a nadie, ¿vale? El reto es ese, el que ha dicho Marcus. Es, primero, encontrar el público con el que puedes llevar tu historia. Me da igual que seas un podcaster independiente, una marca, una gran empresa, me da lo mismo. Contar una historia, tener una motivación. A partir de ahí, hacerlo auténtico. Si hay un patrocinio, que encaje de la manera más natural posible, menos invasiva, menos evidente, ¿no? Si es una ficción sonora, pues no sé cómo meteréis la marca, pero que esté bien integrada ahí dentro de esta historia. Cada vez hay más ejemplos. Y que el camino no se pervierta solo por el tema del dinero, que es lo último que yo trato de tocar siempre cuando hablamos de estos temas. Y me gusta que haya sido lo último en salir en esta conversación porque creo que hay muchas cosas antes, efectivamente. Sí, no sé si Ana quiere... No, estoy de acuerdo, pero claro, es que mi planteamiento es muy distinto a los suyos, o sea que sí, pero me parece Bueno, pero fantástico. quizás te podría llevar tu desarrollo a acabar planteándote esta posibilidad. Eso no... A eso ver, te a la nosotros no puedo decir nombres porque el acuerdo no está cerrado, pero nos ha pedido una marca bastante importante de hacerles guiones para una campaña publicitaria a Barisit Sulfuric, sin ser publicidad que entra dentro de Barisit Sulfuric, pero a través de Barisit Sulfuric ha llegado la marca y ha dicho, oye, ¿nos queréis plantear una campaña? Porque nos gusta cómo escribís y queremos una ficción un poco simpática. Si va a salir o no, si la vais a ver el año que viene o no, no tengo ni idea, porque llevamos 10 reuniones y seguramente nos faltan 10 más, pero igualmente ha llegado esto a través de nuestro podcast, ¿sabes? O sea que sí, la posibilidad de que las cosas salgan bien y haya dinero existe. ¿Y te han pedido una obra de teatro? ¿Cómo? ¿Te han pedido una obra de teatro? Porque No, veo como la evolución natural, ¿no? Verte No, físico. claro, la gracia es que nos han pedido como, o sea, ni siquiera vamos a ser nosotros los actores, ¿sabes? Va a ser un guión de los guionistas de Barisit Sulfuric, que ni va a salir nuestro logo, pero es un proyecto que hacemos nosotros porque les gusta nuestro podcast. Ahí está. O sea, que es digamos, la singularidad. Lo que hay que mantener es la singularidad. Sí. Quizás en el tema, pero por lo menos o en el tratamiento de aquellos temas que tengáis en cartelera, ¿no? Es decir, ese es vuestro valor añadido. Pongo un ejemplo muy concreto que no tiene nada que ver con ser productor de podcast de manera directa. Hay una psicóloga, esta historia es pública, así que la puedo contar, que se llama Irene López Asor. Irene López Asor colaboró en Sálvame. Sálvame, si no me equivoco, es el programa, y si no es el más visto, será el top 3 más visto de España. Y ella me dijo que no había notado un gran aumento de clientela en su consulta de psicología, que no me salía, gracias a las apariciones en Sálvame. Ella tiene un podcastito que se llama Un ratito con Irene y me dijo que tenía una lista de espera de 1 mes y medio, gracias a ese podcast. 1 mes y medio de pacientes, malo será que eso no se mantenga en el tiempo. Tenemos un producto, tenemos un arma, tenemos un formato que es, como decíamos antes, lo decía María Jesús, muy íntimo, muy personal, donde la confianza es nuestra mayor arma, la creación de comunidad que yo decía antes, y podemos llevar eso al territorio que más nos convenga. A lo mejor no queremos ganar dinero con el podcast como tal, como Irene, pero saco trabajo para 1 mes y medio de manera regular gracias a este podcast. Hay 1000 vías, hay 1000 formas, que te encarguen cosas que no son directamente el propio podcast. Es cuestión de imaginar y de jugar, y de saber dónde... Bueno, iba a decir de saber dónde queremos llegar, no, porque luego el destino nos lleva a sitios que no sabemos, ¿no? Pero por lo menos tener un plan, y si luego el destino nos lo cambia, pues ya tiraremos. Bueno, y tener muy claro, yo creo que los tres estáis de acuerdo en tener muy claros vuestros límites. Es decir, que si sois 4, vais a hacer lo que podáis hacer los 4, aunque tengáis que mantener, pues eso, contactos con alguien para que os documente, para que os ayude, etcétera, ¿no? Pero a eso hablaba yo de la singularidad y evidentemente lo que comentabas del tratamiento en relación a la intimidad, porque yo pienso que también, sobre todo los que habéis tenido experiencia en radio, el tratamiento sonoro es diferente, ¿no? Bueno, es otro planeta. O sea, yo sigo trabajando ahora en la radio y el tratamiento sonoro en la radio a mí, a ver, es otro tema, pero me pone un poco los pelos de punta, incluso cuando lo hago yo. O sea, a mí me molesta oírme a mí misma sonando a radio, pero es que estás trabajando para la radio y las cosas se hacen de una forma concreta, ¿no? Y no, en el podcast la gracia es la libertad de poder hacer lo que te dé la gana. Cosas que, bueno, claro, es que yo tampoco hago radio, no tengo un podcast periodístico, pero los podcasts periodísticos que son puramente podcasts, el sonido es muy distinto a un programa de radio que sea periodístico, ¿no?
Hay una cosa que me llamó la atención en la radio, siendo alguien externo, y lógicamente aprendo mucho la radio, pero tampoco soy un gran consumidor, y eso es cómo tratan en general al diseñador de sonido. O sea, básicamente para muchos, a lo mejor me corregís, pero es un técnico de sonido que está ahí en la esquina y me llama la atención. Alguna vez que he tenido que ir y digo, joder, y muchas veces veo en sus caras como que están desaprovechados. Totalmente desaprovechados y frustrados. Y entonces digo, joder, qué oportunidad, ¿no? Por un lado, para ese talento, para hacer cosas, y por otro lado, también, siguiendo lo que decía Mariaje, que si estás empezando en esto, hay muchos plumillas, guionistas, pero hay pocos buenos sonidistas, así que os animo también. Y mucha necesidad de un perfil muy versátil. Por ejemplo, ahora estamos buscando gente que produce música, porque pensamos que pueden hacer cosas muy interesantes, que luego van a tener que aprender. No es como, llego aquí, no, pero que os animo también a explorar esa vía, porque creo que va a haber un montón de oportunidades, no solo en podcast, sino ese conocimiento aplicarlo a otras experiencias sonoras. Sí, el tema del diseñador sonoro, de hecho, buena parte de los podcasts así con fama o que están tops, todos cuentan con diseñador sonoro. Y también esta figura que acabas de comentar, Marcus, que es la del compositor, porque el podcast debe de tener su propia huella sonora. Debe de sonar a Verissit, debe de sonar a los productos de Yes We Cast, debe de sonar a los productos del Extraordinario, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa, no vas variando, ¿no? De lo que es tu marca, pero también es tu marca sonora. Claro, es que esto es lo que te distingue y te identifica. Igual que un programa de radio se distingue de otro porque el locutor o locutora suena diferente, aquí en este caso es lo mismo. Los podcasts del Extraordinario suenan al Extraordinario porque los edita Andreu Quesada. Los de Yes We Cast suenan como suena porque los hace Espinosa y los vuestros suenan porque los hacéis vosotros. Hay un sello propio, y que... Hombre, voy a decir, no es mejor ni peor, sí, claro, los hay mejores y peores, es evidente, pero una vez vas progresando en ese camino del que hablábamos antes, tienes que encontrar ese sonido, ese sello, y de nuevo saber, vuelvo a decirlo de antes, a renunciar a cosas que no son las tuyas. Es que a lo mejor, yo por ejemplo, a mí me da mucho respeto hacer ficciones sonoras, porque lo considero un campo aparte. ¿Algún día me atreveré? No tengo ni idea, a lo mejor sí. Considero que es un arte diferente. A mí me da pavor. A mí, ¿verdad? El proyecto del año que viene me da pavor. A mí me da pavor el periodismo, por ejemplo. Claro. Y es que este es un formato tan transversal que todo cabe. Sí. Todo cabe. Luego ya el tiempo dirá dónde se coloca cada uno de los formatos y dónde se coloca cada una de las oportunidades de negocio. Pero ahora mismo todo cabe. Súper divertido. Bueno, yo no sé si con esta apertura hay alguien que quisiera preguntar, decir alguna cosa, comentar, más que preguntar. Hay hambre en la sala. Asumo sí. que todo... ¿Lo sabéis? Mira, menos mal, venga. En lo que pensáis que se mueve en un entorno que igual no es el vuestro, pero que está generando mucho consumo. Bueno, yo te voy a dar mi respuesta, la que suelo dar. Hay mucha gente que me pregunta, yo me dedico a dar clases de podcasting y he escrito un libro, en fin, soy muy pesado. Mucha gente me pregunta, quiero hacer un podcast pero no sé de qué. Y mi respuesta siempre es del tema del que estarías hablando horas con tus colegas. Siempre de lo que a ti te guste, de lo que a ti te interese, de lo que te despierte curiosidad, de lo que sepas o quieras aprender. No de lo que a la gente le guste, no de lo que esté de moda, encuentra tu nicho. Yo a lo mejor añadiría el podcast que quieras escuchar, también, es el podcast que tienes que hacer. El que te falte a ti. Ya por el camino, mientras lo hagas y vayas, eso siempre a largo plazo, ¿vale? Siempre hay que pensar a largo plazo. Esto lleva meses o años. En ese camino vas a encontrar a tu gente, a tu comunidad, personas que no conoces de nada ahora mismo y que seguramente, siguiendo este ejemplo, estaban esperando ese podcast que has hecho tú. Así que mi opinión es de lo que a ti realmente te motive. Yes, muy de acuerdo. Sí. Luego, lógicamente, puedes aprender cosas por el camino o también tener en cuenta, decir, la fucking, por ejemplo, nace de que me encanta la arqueología, todos estos temas, y luego pienso, hostia, me interesa a mí, yo creo que le puede interesar a todo el mundo y tocar temas obvios, pero de pronto de una forma totalmente distinta.
Sí, yo voy a decir una cosa que nos gusta mucho decir en Veríssimo Sulfúric, porque es veritat, porque es verdad que no sabemos las escuchas que tenemos, porque no nos interesa particularmente el número de escuchas que tenemos en cada episodio. Nos interesa si nosotros estamos satisfechos con nuestro trabajo, y yo la aprobación que necesito es la de Vicent y la de Pau, que son los chicos con los que escribo. Ya está, es eso lo que necesito, no saber si a la audiencia le gusta más el capítulo 2 o el capítulo 5. ¿Y son críticos? O sea, sí, o sea, no claro, se mola que haya un los poco tres de... somos críticos entre nosotros, porque decir, si no, no hostia, llegaríamos a ninguna parte. Esto no me mola. Sí, sea, sí, para... no, somos los primeros de decir, bueno, este ha sido una puñetera mierda, vamos a otra cosa. Sí, sí. Mira, por allí tenían una pregunta. Son datos que tenemos, como la presentación que hemos visto antes de Estados Unidos, pero la capacidad de influencia, de llegar a públicos que tienen, que podrían tener los posibles anunciantes a través de podcast es muy superior de lo que se tiene en la radio tradicional. Lo que pasa es que lo que nos estamos encontrando los creadores de podcast es que las marcas aún no se han enterado de esto, y entonces, pues bueno, hace falta. Por ejemplo, mi percepción es que las agencias, que son un poco los intermediarios que están trabajando entre los creadores de contenido y las marcas, sí que se han dado cuenta, pero aún está costando bastante también porque estamos en un contexto de pandemia, y entonces, pues, un contexto que no, digamos que no hay una enorme circulación de dinero, es un arte de puñito cerrado, pero vamos, que cuando, o sea, si la industria, pues, de alguna manera, continúa creciendo como está hasta ahora, y los creadores de contenido llegamos a convencer, a decirles a las marcas, se dan cuenta de la capacidad de influencia que tiene esta escucha a cabureña, que tiene el podcast, pues entonces probablemente pues dispondremos de más capital para continuar haciendo lo que nos gusta y estos podcasts que queremos escuchar. Claro, es que andando en la idea y dándole una vuelta más, no somos conscientes de ese potencial, yo creo, que tiene esa conexión con los oyentes. Nosotros tenemos un caso muy particular, que es el de Pepe Rodríguez, Pepe Rasín, se lo he mencionado antes, que tiene un podcast de pago que se llama Pepe Diario. Hace un podcast diario de deportes, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, todos los días, y está exclusivamente de pago en su página web, también en iVoox, para quien lo quiera. Hemos tenido un caso de libro de comunicación de crisis, que ha sido este año 2021, cuando ha querido subir la tarifa de 3 euros a 3,99 €. Momento chungo, momento difícil, ¿vale? A ver cómo lo vendo. Hubo un poco de suerte, pero él lo piensa muy bien en esa relación que tiene con los oyentes. El punto de suerte fue que él preparó un correo electrónico que estaba programado para ser enviado un viernes por la noche. ¿Por qué un viernes por la noche? Él habla mucho de deporte americano. La NFL, la Liga de Deporte Americano, cuando quiere contar algo que no va a molar, lo cuenta los viernes por la noche. Pues él hizo lo mismo, pero ya tienes una narrativa de cara a tus oyentes, ¿vale? Te voy a pegar el palo a esta hora. El punto de suerte fue que el correo fue enviado justo después de que España ganase la tanda de penaltis que nos clasificó para las semifinales de la Eurocopa. Con lo cual la gente estaba de jolgorio, todo muy bien. Bueno, hasta aquí voy a la parte de la relación con la comunidad. Él esperaba más o menos unas 100 bajas por la subida de precio. Yo creo que no tuvo ni 5. Y no solo eso, sino que la gente, cuando recibió el correo, sus suscriptores, empezaron a compartirlo. Y el mensaje era más o menos, ¿que me subes de 3 a 4 euros al mes? ¿De 4 euros al mes por 2 horas y cuarto al día? Como estos, como si me cobras 12. Oye, por cierto, tú que no escuchas a Pepe, suscríbete a pepediario.com. Ese caso de comunicación de crisis se convirtió en una campaña de marketing cojonuda. Ese es el poder que tenemos, bien aprovechado, bien pensado, y Pepe para esto es un crack, de aprovechar, de explotar esa relación con el oyente, que es única. A nosotros en la Escóbula todas las campañas que nos han llegado han funcionado bastante bien en general. El retorno de los anunciantes ha sido bueno. Eso es lo que tenemos que explotar. O, como tú bien dices, saber vender. Estoy de acuerdo con... Y también es una oportunidad para meterte en algo nuevo, emergente, que hay marcas que sí lo entienden. Me recuerdo hace como 6 años hice un proyecto bastante tocho para Jägermeister, hace 6-7 años, y recuerdo en ese momento estaban como invirtiendo, apoyando a la comunidad de traperos, que en ese momento era como una cosa un poco marginal,
Y claro, no era solo como les daban dinero, sino que les ayudaban a hacer un videoclip a cambio de un poco de product placement, o sea, como estar ahí, dar medios, y cuando ya se hicieron famosos, de pronto hay otras marcas, competidores que llegan, es como sacan la chequera, y para muchos no es ni siquiera un elemento de la chequera, sino quién eres, tienes crédito, tienes... Y vale, sacaban la chequera, pero a lo mejor no pasaban de ellos, mientras que Jagger eran como amigos y detrás de la marca había personas y los traperos los veían como personas y los veían como parte y los integraban. Entonces yo creo que se puede hacer el mismo símil, ¿no? De si lo apoyas, si te metes, puedes tener un retorno súper interesante en el futuro. Si sigues haciéndolo de siempre, pues vas a fracasar. Bueno, pues no sé si, porque ya se acerca el tiempo de ir a comer, no sé si alguien más quiere, del público quiere ¿no? Bueno, pues... Se están cerrando la luz. Sí, ya, bueno, mientras que no se duerman, primero comer y luego ya veremos. Bueno, pues muchas gracias a los tres, muchas gracias por vuestra asistencia y que os vaya muy bien. Igualmente.